Praga, un mundo de historias cotidianas. Una selección de las mejores entrevistas emitidas en Radio Praga Internacional los últimos años. En este episodio de nuestro podcast Praga, un mundo de historias cotidianas, la escultora venezolana Flor Kent desvela la historia detrás de su retrato de Nicholas Winton, una de las piezas escultóricas más importantes de la capital checa, que rinde homenaje al hombre que salvó a 669 niños y niñas de las garras del nazismo durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Les acompaña Juan Pablo Bertaza. Nicholas Winton fue un banquero y filántropo inglés que decidió dar todo de sí para poder salvar la vida de 669 niños checoslovacos amenazados por las leyes raciales nazis. Entre 1938 y 1939 no solo les financió el viaje a Londres, sino que también les consiguió una familia que los recibiera. Aunque no muchos viajeros lo sepan, en la plataforma 1 de la estación de trenes de Praga hay una escultura de bronce que le rinde homenaje. La realizó la escultora venezolana Flor Kent, quien asegura que además de esa acción en sí que otras personas realizaron también para salvar niños de países como Alemania y Austria, lo que la conmueve fue la reserva absoluta que mantuvo Nicholas Winton. De hecho, recuerda Flor Kent que toda esta historia salió a la luz recién medio siglo más tarde, gracias a que Grete Winton descubrió por su propia cuenta lo que su marido Nicholas había conseguido hacer. La señora ya era mayor, con hijos grandes, y ve una caja en el ático de la casa, después de 50 años, algo así. Y ella cuando ve que son documentos de niños, y le dijo al Nicolás, al esposo, ¿qué es esto? Porque él ni siquiera le contó ni a los hijos ni a la esposa. Y entonces el Nicholas Winton le dijo, no, estos son unos niños que estaban en Checoslovaquia y el cuento. Y la esposa sorprendida, ¿cómo nunca le contó ni los hijos? Y él dice hasta ahorita, es que me pareció algo normal hacer, no me pareció algo heroico. Entonces, claro, empezaron a contactar los niños, que ya eran viejitos, para que buscaran si querían sus documentos. Un punto bisagra tuvo lugar cuando la presentadora de televisión Esther Rantzen organizó en 1988 una emisión especial de su programa That's Life de la BBC, convocando a todos esos niños que en ese momento eran adultos junto a Nicholas Winton, un hombre muy humilde al que no le habían dicho nada y ni se imaginaba quiénes eran esas personas que luego de que la periodista les preguntara si había alguien que le debía la vida a Winton, se pusieron inmediatamente de pie. Él tenía 28 años y se fue con un amigo a esquiar a Checoslovaquia. Y cuando fue a Praga y vio a los niños en las calles, vio la pobreza, niños abandonados, eran 39 y Europa estaba muy, muy mal. Entonces, él abandonó su plan del viaje. Ahí mismo apenas vio esa miseria y sabiendo que venían los nazis, los alemanes a agarrar Europa, Checoslovaquia, él dijo, no hay tiempo que perder y agarró y ahí mismo en el viaje se empezó a averiguar cómo sacar esos niños para Inglaterra. Al regresar a Inglaterra, Winton empezó a pedir los distintos permisos y a contactar familias que aceptaran ocuparse de los niños. Por supuesto, recaudó dinero, mientras algunos realizaron donaciones en efectivo, otros directamente ofrecieron casas. De la nada estaba armando algo enorme. El primer transporte de niños salió de Praga en avión el 14 de marzo de 1939, apenas un día antes de la invasión nazi en Checoslovaquia. Luego se amplió el traslado a otros 7 viajes que tuvieron lugar en trenes repletos de niños que salían de Praga con destino a Londres. El último salió el 2 de agosto de 1939, un mes antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. En muchos trenes, hasta el último tren, justamente el mismo día que empezó la guerra, salía un tren y lo pararon. Y esos niños, todos se murieron menos 2.
una que conocí, por cierto, en un evento aquí, que vive en Israel. Aunque es venezolana, de muy joven Flor Kent se fue a estudiar a Estados Unidos y en la actualidad lleva viviendo más de 30 años en Inglaterra. Además de ser una escultora profesional, se dedica a la salud cosmética, dos tareas en su opinión muy compatibles. Por otro lado, una de sus mejores amigas es hija de uno de los niños salvados de Austria, por lo que ella creció conociendo la historia de los traslados y el hallazgo de las cajas con los documentos de los niños coincidió con la época en que ella estudiaba una maestría en artes. Así fue que decidió, casi inmediatamente, el tema que elegiría para su trabajo final. Sí, bueno, siempre se hace un trabajo para el máster y yo decidí usar el tema de la escultura y entonces no había nada, empecé a hacer investigación, no había ninguna escultura y había mucho interés y así creció el proyecto. Y la primera escultura fue en Londres, en la estación Liverpool Street Station. A esa estación llegaron precisamente los niños de toda Europa. Luego hizo otras dos esculturas en Austria y después la de Praga. Las últimas fueron las de Nottingham y otra más en Oradea, Rumania, en memoria de los niños que no llegaron a salvarse. Todas las esculturas, por supuesto, siguen en pie y casi todas tienen en común un estilo realista para nada casual. En respuesta a las teorías negacionistas, Kent decidió alejarse de cualquier interpretación y recurrir, como ella misma explica, al origen de los hechos. Por eso decidió trabajar con cuerpos y objetos reales. En el caso concreto de la escultura de Praga, tomó las medidas reales de Nicholas Winton, con la única salvedad de que él, por ese entonces, tenía 97 años y ella lo hizo de 28, pero se trata de su ropa y zapatos reales. La niña, por su parte, es la nieta de una sobreviviente que logró llegar en tren junto a sus dos hermanas. Estamos viendo a estos niños por una acción, por alguien que se le ocurrió, por otro que quiso ayudar, por otro que fue con ellos en el tren. Vemos lo que hay hoy en día, un niño real, no es muerte, es vida. Esa fue mi idea. La inauguración de la escultura en la estación central de trenes de la capital checa, realizada enteramente en bronce, tuvo lugar el 1 de septiembre de 2009 en el marco de un evento organizado por el Ministerio de Educación checo. Y aunque ya había estado antes en Praga, Flor Kent asegura que se trató de una experiencia única. De hecho, asegura que de todos los países donde tiene esculturas, en ninguno sintió tanta emoción como en la actual República Checa. Yo fui a Praga de muy joven, como estudiante, recorrí muchísimas ciudades de Europa con mis amigas, con mochila, y realmente impresionada, claro, porque veníamos de Sudamérica y Europa, bueno, muy impresionante, las ciudades bellas, pero Praga resaltó más de las demás, porque no solamente es bella, todo el mundo lo sabe, hay ciudades muy bellas en Europa, pero Praga tiene un alma, que se siente, es una ciudad que tiene, no solamente porque físicamente uno enfrenta la historia, así sea a nivel urbano o a nivel de edificios, cementerios, sinagogas de 500 años, es una ciudad que tiene espíritu, es como otra dimensión, tiene un alma y, y yo veo que refleja también en la gente, aunque la gente no se dé cuenta, pero yo veo que le da un ángulo más al ciudadano. Venir de una ciudad, no solamente que es bella, pero una ciudad con tanta historia y historia que ha sido preservada.
Hace un par de años, la escultura de Praga que muestra a Nicholas Winton con 2 niños tuvo una especie de reinauguración cuando le devolvieron los lentes que le habían vandalizado. Cuenta la escultora que en esa ocasión muchas personas desconocidas le escribieron para brindarle su apoyo. De hecho, un checo llamado Pavel David se ofreció a reparar la escultura con la supervisión de su autora. Flor Kent también recibió mensajes a raíz de la guerra en Ucrania. Como en su momento la estación de trenes fue un lugar muy importante al que algunos voluntarios checos llegaron para recibir a las personas refugiadas de Ucrania, la escultura de Kent también adquirió un nuevo significado. A mí me llegaron fotos con la escultura, con banderas de Ucrania, bombas amarillas y azules. Esa escultura ha tenido muchas reencarnaciones. Cuando falleció Nicholas Winton, era como un memorial con velas y flores. Cuando había, por ejemplo, inauguraciones, también flores, telas. Cuando fue lo de Ucrania, de repente veo que la han vestido totalmente con el tema de la guerra, con balloons, bombas, les decimos nosotros, bombas de los colores ucranianos, banderitas. O sea que es como un mensajero, lo usan como un mensajero esa cultura. No importa el tema, no necesariamente tema de los kinder, pero se volvió como, no sé, es como es como un portavoz. Flor Kent asegura que tener la escultura ahí significa para ella llevar una partecita de Praga en su corazón, y además le encanta que sea justo en homenaje a alguien como Nicholas Winton, a quien ella conoció en el año 1998 y lo trató hasta su muerte en 2015 a los 106 años de edad. De hecho, cuenta que tuvo el privilegio de ir a su casa y además de tomarle las medidas para realizar la escultura, le permitió incluso hacerle un molde de su cara, algo que no mucha gente suele tolerar. Winton le pareció una persona graciosa, inteligente y sobre todo muy humilde. Por eso está convencida de que incluso hoy la sociedad checa lo recuerda con mucho agradecimiento. Yo veo que el país entero tiene una conexión especial con Nicholas Winton, un amor insólito, porque lo vas a ver por todo. O sea, yo lo he visto como tercera persona a través de los años. Siempre, o sea, él es un héroe nacional en Checoslovaquia, y aparte que mientras el mundo traicionó a Checoslovaquia, eso es lo que yo siento, ¿no? Lo que me parece a mí y a mucha gente, que mientras Checoslovaquia fue traicionada, Nicholas Winton se molestó, o sea, dejó todo para salvar niños. No importa la religión, no importa la edad, no importa nada. Él vio el problema y dijo, voy a hacer lo que pueda. Y hizo lo que pudo. Y eso yo creo que impactó mucho en la psique del país. Nicholas Winton recibió muchos premios y honores, incluida la ciudadanía honoraria de Praga que le concedió el propio Václav Havel. Entre los múltiples homenajes a este héroe que nunca se consideró a sí mismo como tal, se destacan, por ejemplo, La familia de Nicky, un documental del director eslovaco Matej Minac, y Nicky y Vera, un hermoso libro del gran ilustrador checo Petr Sis. Flor Kent no tiene dudas que el sentido de la vida de Nicholas Winton fue hacer bien a los otros, y si lo logró fue a su vez porque estaba convencido de que cuando uno realmente quiere hacer algo, nada resulta imposible. Aquí concluye este podcast Praga, un mundo de historias cotidianas. Podrán escuchar un nuevo capítulo el próximo jueves a través de nuestra página web espanol.radio.cz, nuestras redes sociales Facebook y X y por todas las plataformas de streaming. Muchas gracias por su atención y será hasta una próxima ocasión.